La charla de hoy es pues para intentar analizar esas buenas prácticas en la programación. No pretende ser un decálogo ni es la receta mágica, sino es un poco repasar algunos conceptos y algunas cosas que tenemos que estar atentos y, sobre todo, no olvidar esa sensibilidad y esa observación, porque cada jardín es diferente y, evidentemente, el sentido común y aplicar los conceptos que vamos a practicar hoy o que vamos a profundizar un poquito luego en cada instalación. Me gusta enfocar, o he pensado que era bueno enfocar estas reflexiones desde dos puntos de vista, ¿no? Realmente aplicar o realizar la programación es buscar de aplicar la forma lo más correctamente posible para aplicar la dosis de riego en función de esas necesidades hídricas que tiene la planta y, en ese caso, ¿no? Pues nuestro jardín. Lo vamos a analizar como un poco como desde dos puntos de vista. Primero, viendo bien ese tiempo de riego que tenemos que asignar y, sobre todo, esas frecuencias de riego, porque a veces los tiempos los tenemos muy presentes, pero las frecuencias, es decir, jugar cada cuándo vamos a poder ejecutar esas programaciones y la fracción de ese riego, a veces nos olvidamos, con lo cual analizaremos bien esas dos temas y luego veremos las múltiples funcionalidades, es decir, todas aquellas funciones que los programadores nos facilitan. Evidentemente, dentro de la gama de los programadores de Hunter, programadores más pequeños pues tienen unas funcionalidades y, a medida que vamos cogiendo control de mayor número de estaciones, el programador también va ampliando sus funcionalidades. Pero hay algunas que son básicas y que son genéricas, que es las que intentaremos también desarrollar un poquito hoy. Antes de empezar, también es bueno conocer algunos conceptos, más que conceptos básicos, también es a nivel de argot, a nivel cada oficio, como digo yo, pues maneja unas palabras o maneja un vocabulario y es interesante pues este glosario pues tenerlo un poco presente, ¿no? Miraremos un poquito esa pluviometría de los emisores, la evapotranspiración, la dosis de riego, el tiempo de riego, ¿no? que sacaremos también de la dosis, la uniformidad, que también va a ser importante, las horas de arranque, la frecuencia, los programas, los ciclos, como os decía, todo ese argot y todos esos conceptos que necesitaremos. La pluviometría es... ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Es que me da la sensación que había como un eco. Sí, se oye bien, Inma. Perdona, gracias. La pluviometría bueno, sería la cantidad, la velocidad que estamos aplicando esa agua. En este caso, siempre en lo que es el riego de jardinería, la pluviometría nosotros la contemplamos de forma triangular o cuadrangular. ¿Qué quiere decir? Que esos litros metro cuadrado hora o esos milímetros los estamos contemplando que son mojados por 3 emisores, en el caso del triangular, o por 4 emisores. Con lo cual, realmente lo que estamos mirando es la cantidad de agua y con qué velocidad cae el agua en ese metro cuadrado, pero que está mojado por 4 puntos o por 3. De aquí ese concepto de cuadrangular o triangular. Veréis que son los datos que siempre facilitamos en las tablas de los emisores, con lo cual este icono de triangular o cuadrangular nos irá... Lo iremos viendo a lo largo de la documentación. Si queremos saber exactamente esa tasa de precipitación de los emisores, como está calculado para esas 4 aguas o esas 3 aguas, veremos que utilizamos una pequeña fórmula y al final pues tendremos ese dato de ese metro cuadrado mojado por esa disposición en concreta. Esta información está de forma muy extensa en la página web de Hunter, pero en los catálogos, incluso en el catálogo general, siempre al final hay un apartado de información técnica y viene pues toda una página perfectamente explicado.
Esta precipitación, si le podemos dar algunos números, ¿no? O siempre lo queremos cuantificar, la podríamos clasificar, ¿no? Pues en precipitación los emisores, ¿no? En bajo, moderada o alta. Ejemplos de emisores pues, de baja, pues el MP Rotator con 10 milímetros. Las turbinas hay un intervalo porque en función de las boquillas cambia muchísimo y también en función también del arco de ajuste, pero estaríamos en rangos entre 15 y 20 milímetros y pluviometrías altas, pues lo que serían las boquillas de difusión, que podemos estar 40, 50 e incluso algo más si utilizamos boquillas muy cortitas, que incluso se dispara la pluviometría incluso de forma mayor. ¿Esto por qué nos interesará? Porque esta pluviometría ya veremos que será uno de los parámetros que para obtener el tiempo de riego bueno, pues lo necesitaremos para saber con qué velocidad estoy aportando el agua, con lo cual cuánto tiempo necesitaré para aportar esa dosis de riego. También necesitaremos conocer, o que ya todos seguramente conoceréis, pero es este concepto de evapotranspiración. La evapotranspiración no deja de ser el agua que pierde la planta, la pierde a lo largo del año. Por lo tanto, la evapotranspiración diaria es diferente cada día y evidentemente genera una curva que también la veremos en algún momento, porque no es lo mismo la evapotranspiración de enero que en la época de máxima necesidad, en el caso de julio, si estamos en el hemisferio norte, y esa evapotranspiración, que no deja de ser esa cantidad evaporada por la cobertura vegetal, ¿no? dijéramos, por la vegetación, viene afectada por diferentes parámetros, es decir, no solamente la temperatura, sino que realmente la radiación solar, la temperatura, la pluviometría, el viento, la radiación solar, como os decía, la humedad. Por lo tanto, todos estos parámetros nos dan, a través también de fórmula, un valor que es el valor de sensación, la cantidad de agua en milímetros día que ha perdido a la planta. Eso será importante porque en el fondo es la tasa de reposición, es decir, tanto pierdo, tanto tengo que rellenar, con lo cual también nos dará una indicación. El otro concepto es la dosis de riego, que en el fondo no deja de ser la cantidad de agua que la planta necesita para asegurar la supervivencia. Aquí también podría haber mucha discusión si la supervivencia, ¿no? tenemos que forzar el sistema radicular, con lo cual pues hay mínimos y máximos de esa supervivencia, pero lo que claramente en este caso queremos que la dosis de riego sea suficiente para asegurar esa supervivencia, como os decía, pero también que el estado de la vegetación sea cualitativa, es decir, que el jardín es de disfrute, es un tema estético, con lo cual no solamente la dosis de riego viene por asegurar, como digo, ¿no? la vida, ¿no? de la planta, sino que también esté en un buen estado de vegetación y bueno, pues visible o bonito o en esta parte estética importante. Esos valores evidentemente variarán, lo veremos luego, que será en función también de los coeficientes de cultivo, es decir, de cada especie tendrá unas exigencias u otras y pues unos valores orientativos, sobre todo de una pradera, que luego utilizo en un ejemplo, pues podremos estar pues, sobre estos 4 o 6 milímetros y ya veremos que cogeremos un valor de referencia de 5. El tiempo de riego, en el fondo, es aquellos minutos o aquellas horas, minutos o segundos, porque tenemos programadores, habitualmente se trabajan horas y minutos, pero también los tenemos en segundos. Lo que es la aportación de los minutos en que va a estar abierto esa electroválvula. Aportando o aplicando esa dosis de riego. Ese tiempo nos vendrá dado por lo que sería la dosis de riego, es decir, cuánta agua necesita esa planta y con qué velocidad y con qué tipo de emisor la estoy regando, ¿no? Claro, este tiempo visto así, pues es un número, como digo yo, simplificado, ¿no? Porque estábamos contemplando solamente pues, dijéramos, esa pluviometría, ¿no? Para tener unos valores de referencia que todos seguro que tenéis en la cabeza y que vienen de esas precipitaciones que antes he comentado, ¿no? De esos emisores de precipitación baja, moderada o alta, que los veis marcados aquí otra vez en color rosa, de esos 10 milímetros del MP o 15 de las turbinas o 40 de la difusión. Si hacemos esa división y al final estoy buscando ese tiempo de riego, veremos que si cojo como ejemplo una pradera con un valor medio de 5 litros metro cuadrado, es decir, 5 minutos día, sería la dosis
día de riego en época de máxima necesidad, julio, de un césped medio, porque todo, como os digo, cada variedad tiene su coeficiente de cultivo y varía, podríamos estar en esos órdenes de magnitud, ¿no? Por lo tanto, un rotator, podríamos hablar de que en época de máxima necesidad, pues igual para aportar 5 litros metro cuadrado, necesitaríamos de esa media hora esos 30 minutos. No deja de ser como esa división, ¿eh? Los 5 milímetros que necesito aportar, lo estoy aportando con un emisor de 10 milímetros, con lo cual media hora, pues los 30 minutos. De aquí tendremos ese orden de magnitud de 30 minutos, 20 y 7, que eso todos más o menos ya lo conocemos, que un difusor, el agua la tira muy deprisa y con lo cual necesitamos menos minutos de riego para aportar la misma cantidad de agua, ¿eh? Porque yo siempre digo que riegos con lo que lo riegues, el césped para vivir necesita la misma dosis, con lo cual necesita los 5 milímetros. En función del emisor que hemos escogido, pues tardaremos más o menos en aportar aquella dosis. Claro, esos tiempos de riego que hemos visto ahora realmente tienen unos matices, es decir, hay muchos elementos, sobre todo esos parámetros vegetativos y parámetros agronómicos y climáticos de la ubicación, o sea, de la ubicación exacta donde está ese jardín o ese espacio que estamos regando, que también nos van a afectar o de alguna forma le tendremos que dar un matiz. Con lo cual no nos podríamos quedar solamente diciendo pues que el MP Rotator siempre riego 30 minutos porque realmente habrá que ajustarlo con muchos de los parámetros, ¿no? Algunos de los más relevantes pues sería conocer esa zona climática y en época del año que estamos, porque normalmente los cálculos se hacen en época de máxima necesidad, porque esos minutos de riego los tendré que tener en cuenta para mi diseño de riego, porque yo tengo que tener noche suficiente, que es lo que le llamamos ventana de riego, para poder regar, ¿no? Seguido durante las horas que tengo disponibles. Con lo cual necesitaré conocer ese tiempo máximo. Pero normalmente, claro, el año tiene 365 días y una curva de evapotranspiración totalmente diferente y progresiva. Y en nuestro caso, como os decía, con el pico de julio y agosto, ¿no? Con lo cual deberemos también después de adaptar, evidentemente, esos tiempos de riego y la frecuencia de riego a lo largo de esa zona climática y de la época del año que nos encontramos. El coeficiente de cultivo de plantas será clave porque es la necesidad inicial que tiene la planta, es decir, no es lo mismo pues una delfa que un césped o que cualquier, ¿no? Evidentemente de praderas o de arbustivas, pero dentro de las arbustivas evidentemente hay un sinfín de especies y de coeficientes de cultivo. Eficiencia del sistema de riego también será importante porque todo lo defectuoso que sea el riego lo tendremos que compensar con un sobretiempo de riego para compensar esa deficiencia de instalación y de homogeneidad. La precipitación la hemos visto, que son la información que el emisor tiene, con lo cual las tablas del fabricante que os facilitamos. Y otra de las cosas que también va a ser importante es ya cómo es realmente mi instalación y si tengo alguna casuística relevante, con lo cual analizar las horas de insolación, la posición de la finca respecto al norte, respecto al sol, el tipo de suelo, todo lo que es la textura y todo y el movimiento que tiene ese agua en el suelo, el viento, la pendiente, con lo cual debo de conocer también esos valores. Lo que os decía de la zona climática, en la curva veis que lo que tenemos es una gráfica de la evapotranspiración. Eso lo podemos conocer con atlas climáticos o históricos. Hoy en día hay muchas aplicaciones del clima, con lo cual tendremos también de nuestro sitio esa relación de evapotranspiración a lo largo de todo el año y nos da esa idea y ese pico claro que vemos en julio, ¿no? Con lo cual ya tenemos una intuición de que los tiempos de riego evidentemente no serán los mismos en la entrada a la temporada, ¿no? A la entrada pues, de febrero o marzo o salida de octubre-noviembre respecto a las necesidades de mi vegetación. Con lo cual hay que conocer también ese calendario anual y esa ubicación en concreto.
Lo que os comentaba de los coeficientes de cultivo, hay mucha información. Hay un anejo que, bueno, es la imagen que estáis viendo, es un anejo de un manual de riego que es una pequeña publicación que hizo la Junta de Andalucía, que además está disponible en Internet, y tiene un anejo bastante interesante de unas 15-20 páginas que está una relación de toda la vegetación o mucha vegetación de la que conocemos, de que los jardineros habitualmente trabajan, con el coeficiente de cultivo. Aquí le llaman CAE, coeficiente de planta, o coeficiente de cultivo también llamado. En este caso también tiene algunas columnas más, como una tolerancia del encharcamiento, la salinidad, porque a veces incluso puede haber algún sobreriego expresamente para hacer lavados de salinidad, con lo cual también esa información complementaria pues os puede ir bien. Pero en este caso, aquí lo relevante sería ese coeficiente de cultivo, que es ese agua que necesita la planta. Otra cosa que será interesante es conocer la eficiencia del sistema de riego, lo que os decía, ¿no? Conocer la uniformidad y si podemos ver ese coeficiente de programación. En el fondo, esta imagen igual alguno de vosotros ya la habéis visto, el coeficiente de uniformidad que veis del 95 estaría explicando que aparte es un coeficiente elevadísimo y muy bueno, que realmente en la realidad cuesta encontrarlo, pero nos está diciendo que el 95% de la superficie recibe la misma cantidad de agua y un 5% recibe o más agua o menos agua. Entonces, si veis, otro de los coeficientes que nos da es este coeficiente de programación, este 1,1, y en el fondo nos estaría diciendo que para corregir esa diferencia deberíamos de regar más. Por lo tanto, esa zona que se nos queda seca, que es la divergencia, es decir, ¿no? la diferencia a la uniformidad o la homogeneidad, pues deberíamos de compensar. Con lo cual, veremos que es importante conocer también la eficiencia del riego, porque a veces tendremos que aumentar los tiempos de riego para compensar esa deficiencia o esa no uniformidad que tendrá nuestro diseño. Las precipitaciones, lo hemos visto, os he explicado que están en posición cuadrangular o triangular, con lo cual en este caso es las tablas del MP Rotator, pero vemos que el orden de magnitud en cuadrangular estábamos sobre los 10-11 y en triangular sobre los 13. En este caso pues sería la pluviometría de este emisor en concreto, del rotator. Si viéramos la precipitación de unas turbinas que podemos escoger las boquillas, veremos que esa pluviometría varía, porque cada boquilla tiene un caudal y tiene una velocidad en aportar el agua y vemos que hay unas oscilaciones, con lo cual una boquilla muy pequeña, pues estoy en el orden de magnitud de 7 litros metro cuadrado y en cambio prácticamente una mayor estoy sobre los 15. Eso también nos irá bien porque cuando regamos en turbinas y las turbinas estén en posiciones de ángulos diferentes, es decir, que el ángulo de regulación uno sea de 90 grados, uno sea de 180, jugaremos con esas boquillas para intentar hacer una precipitación constante, con lo cual la de 90 grados le vamos a poner una boquillita muy pequeñita porque si tiene una pluviometría de 7 litros metro cuadrado, como va a pasar dos veces, porque está a 90 grados respecto a una de 180, compensaré la pluviometría, con lo cual tiene una pluviometría más pequeña, pero por el giro doble, al estar en este caso el ejemplo que os digo de 90 grados, pues pasaría a estar sobre los 15, igual que podría ser la boquilla, pues no sé, ¿no? Pues la 4 o la 5, que en posición de 180 grados estaría en el orden de magnitud de 15. Con lo cual hay que también conocer esa pluviometría media y normalmente se utilizan las de las turbinas colocadas en 180 grados, que es lo que indican las tablas. Con lo cual ya conocemos las precipitaciones, hemos visto que también las horas de insolación y conocer la parcela, es decir, conocer mi sistema de riego, conocer si tengo edificios colindantes y claramente si tengo zonas donde ya sé que voy a tener más horas de insolación, porque seguramente o deberé de poner tiempos de riego más elevados o
tendré que repetir el riego. Acordaros aquí que la frecuencia y jugar con la repetición de ciclos y de riegos, veremos que también será una estrategia buena. No solamente es aumentar riegos, sino es aumentar repeticiones y pues utilizar todo el potencial de los programadores. Pero es importante conocer pues, que un pasillo, claramente, si tengo una zona de sombra, pues tendrá 2-3 horas menos de sol que la zona principal, como veis, marcada así en una zona amarilla, esa zona área D, ¿no? Con lo cual también esa información es importante y ver que también la sectorización, es decir, el grupaje de las electroválvulas va un poco a acorde, ¿no? También es importante conocer el tipo de suelo. A veces es difícil tener pues, una analítica o saber que mi terreno es franco-arenoso, tener toda la textura y toda la información, sobre todo la capacidad de infiltración, pero sí que es importante al menos ser un poco consciente de qué tipo de suelo tengo y si no basarme mucho en la observación. Con lo cual podremos ver que yo tengo suelos compactados, que el mantenimiento no facilita a descompactar o que en un inicio ya el terreno no era el adecuado pues ¿no? Para tener una pradera o para tener una pradera, me refiero a un césped. Y será importante también tenerlo en cuenta porque esa velocidad de infiltración diferente en función de esa textura seguramente nos hará tomar decisiones de fraccionar el riego. Con lo cual ya veremos que en zonas más arcillosas que tengo dificultad dijéramos, en esa infiltración, ¿no? La gráfica esta que veis, ¿no? Pues igual tendré que fraccionar más el riego y también en arenosa ir con cuidado que si hago riegos muy largos pues igual pierdo agua que se me va a una profundidad no deseada para mi sistema radicular. Con lo cual también será importante conocer cómo es el tipo de suelo que tengo. Estos parámetros que hemos visto no es casualidad y los he ordenado de esa manera porque Hunter tenemos una pequeña herramienta que, bueno, os invito a que os podáis conectar y que podáis jugar con ella, que le llamamos que es una calculadora de tiempos de riego. Es una pequeña aplicación como online que está dentro de nuestra página web, con lo cual si entráis en la página web y buscáis calculadora de riego o entráis incluso en la zona privada, pues la tendréis activa y es este icono que veis, ¿no? Entonces, esta calculadora de riego lo que hace es, bueno, te hace los pasos y te va preguntando cosas para intentar encontrar esos tiempos de riego ideales que tendrían en cuenta esos parámetros que hemos visto ahora, ¿no? Pues de la ubicación, dónde estoy, qué tipo de emisor trabajo, qué uniformidad, bueno, ¿no? Pues qué tipo de suelo, qué coeficiente de cultivo y la vegetación y en qué estado está. Entonces, los pasos serían, primero elijo el programador, porque además esto me lo permite hacer por todo el número de estaciones, con lo cual yo elijo el programador, daré de alta cada estación, le diré cómo es, esos parámetros agronómicos, que ahora los veremos, y me sugiere un tiempo y ese tiempo en época de máxima necesidad, que sería el tiempo base o ideal para esas condiciones de ese sector en concreto, ¿no? Y veremos que primero lo que me pide es, bueno, pues el nombre del programador, me hace elegir una zona climática, en este caso usaremos la región, ¿no? Que estamos en el hemisferio norte y en la región 2, la región 2 porque estamos en temperaturas medias en época de máxima necesidad entre 24 y 29, igual en algún caso podría estar en región 3 o incluso en alguna otra pues en región 1, pero escogeríamos en este caso una región 2 y ya nos hace un poco una posición de dónde estoy. Y después es donde entraría toda la información estación por estación, con lo cual aquí en este caso pues hemos decidido pues una zona de césped general. Dentro de cada menú, donde hay la flechecita, pues hay un menú desplegable, con lo cual hay multitud de vegetación, incluso el coeficiente de cultivo me lo permite poner también manual, con lo cual de esa tabla que hemos visto antes de los coeficientes de cultivo, pues también podría yo indicar el número. Luego también el tipo de aspersor, en este caso este tipo de emisor, que ya me indica la pluviometría y la veremos también en métrico, porque veréis que los datos están en unidades imperiales, pero luego también entre paréntesis lo veremos en métrico. A veces hay alguna casilla que se te rellena sola que sigue estando en imperiales, que es como aquí. Aquí yo he elegido pues, un MP Rotator de 10 milímetros, o sea, 10 litros metro cuadrado, y en cambio pues en el cajetín me sale 0,4, que en el caso
pero el resultado final al final me lo da correcto en minutos porque él, de alguna forma las conversiones internas las hace bien. Después también lo que os decía, la exposición, sería la exposición del sol, en este caso, ¿no? Pues una exposición de sol de 6 a 8 horas de sol, pero imaginaros que tengamos un sector que tenga un pasillo, ese que hemos visto, el pasillo entre el vecino y mi casa, y que igual solo tengo 2 horas de sol, pues tendremos una exposición baja en sol. El viento también me deja elegir entre unos niveles, el tipo de suelo y también el pendiente, porque también el pendiente, a partir de ciertos grados, incluso me va a sugerir que fraccione el riego. O sea, igual me dirá, muy bien, riega 20 minutos, pero en vez de regarlos seguidos, como tienes mucho pendiente y el agua la vas a perder por escorrentía, simplemente por un tema mecánico, de gravedad, pues te sugiero que hagas 2 arranques y que riegues 2 veces. Pues también lo llega a sugerir. Bueno, es una herramienta curiosa, interesante, y después también al acabar te hace como un resumen también de toda esa información, que también lo puedes hacer como un imprimir o enviar, con lo cual también tiene un acabado un poco con una estética correcta. Es muy importante afinar en esos tiempos de riego, con lo cual conocer bien nuestra instalación, porque realmente lo que queremos es aportar el agua de la mejor manera y sobre todo la profundidad donde el sistema radicular la necesita. Con lo cual, toda aquella agua que yo esté tirando de más es agua que es perdida. Realmente no es perdida, yo siempre digo que va al ciclo del agua y el agua se mueve y va a algún sitio, pero es perdida por nuestro objetivo, porque el sistema radicular ya no recoge esa agua a una profundidad pues no adecuada. Con lo cual es importante no realizar sobreriegos y generar ese volumen de agua que de alguna forma no es aprovechada por el objetivo nuestro, que es aportar la dosis necesaria. Esta foto, bueno, es una foto que tomé yo en una zona comunitaria y no era un defecto ni en este caso no era una avería, si era un tema de dejadez. Puede haber también un tema de mantenimiento, que realmente los difusores hay alguno que está realmente mal ajustado, pero sobre todo era que la apertura la hacían manual, ¿no? Entonces, bueno, iba pasando un señor, va abriendo manual las electroválvulas y cuando se acuerda vuelve. Pues igual esto que es difusor, que con 5 minutos tendría más que de sobra o 7, pues igual estuvo 15 minutos, con lo cual, pues en vez de regar, pues riega por flotación, ¿no? Aparte de que mojamos más la zona no deseada que la deseada. Con lo cual, esos tiempos de riego son muy importantes y también acordaros que el sobreriego, aparte de gastar agua, nos conlleva también problemas añadidos, ese encharcamiento y ese sobreriego, porque aparte de problemas de musgos, compactación, lixiviación de fertilizantes, es decir, que perdemos con el lavado también los nutrientes, problemas de uso y disfrute también del espacio, porque yo aquí no puedo jugar a fútbol, ¿no? Porque me hundo, ¿no? Con lo cual es importante también afinar esos tiempos. Ahora también lo que veremos es ese pequeño argot, en ese caso no son ya tantos conceptos agronómicos, pero sí que es interesante no confundir a veces las palabras que utilizamos. La hora de arranque simplemente es a qué hora se ejecutará esa promoción automática que tenemos programada con los autómatas, con los programadores de riego. La mayoría de los programadores tienen múltiples horas de arranque, con lo cual no solamente tendremos un ciclo o una manera de regar, sino que podremos repetir y fraccionar los riegos, con lo cual en zonas de terrenos con pendiente o en instalaciones con pluviometrías elevadas, en este caso, por ejemplo, ¿no? En el caso de difusión, muchas veces es más que recomendable fraccionar el riego, con lo cual utilizar más de una hora de arranque. La frecuencia de riego veremos también que es importante y es cada cuándo la periodicidad, las repeticiones, cada cuánto ejecuta ese programa de riego. Habitualmente los programadores podemos escoger a 7 días vista, es decir, 7 días de la semana escojo al menú, o sea, a la carta, los días que quiero regar, día o días. Después también puedo elegir entre pares o impares, después puedo elegir en un concepto muy interesante que es en concepto de intervalos. Es decir, en vez de tener solo 7 días a la vista, lo que puedo hacer es decirle voy a regar cada X. Este X pues, es un día de 1 a 31 y le podría decir 15, ¿no? Pues voy a regar cada 15 días o voy a regar cada 20 días. Con lo cual ya no estoy obligado a regar sí o sí un día a la semana,
sino que puedo ampliar hasta estas 4 semanas este concepto de 31 días, que sería el concepto este mensual, un intervalo que va repitiendo la secuencia. Otra terminología que a veces podemos llegar un poco a confusión es el concepto más de programas, el programa y los ciclos, que es parecido pero algo diferente, o a nivel de argot. El programa es la secuencia de las programaciones, es decir, de las estaciones que arrancan secuencialmente una detrás de otra. En jardinería habitualmente los programadores son secuenciales, que quiere decir que una estación arranca detrás de otra. Habitualmente, bueno, y este es común a la industria, habitualmente trabajaremos con letras del abecedario. Pues los programadores pequeñitos de jardinería pues tendrán 3 programas, ABC, después tendremos pues el cuarto, o hay programadores que tienen pues múltiples programas, pues 32 ¿no? O sea, mayor número de estaciones, mayor funcionalidades en número de programas. También algunos programadores, y esto también será interesante, algunos programadores tienen la capacidad de poder solapar, de poder regar 2 programas al mismo tiempo. Atención, siempre que hidráulicamente, es decir, mi sistema, mi tubería general, me lo permita. Pero puede ser interesante porque yo puedo hacer que mientras tengo un programa que riega cada día, que es la aspersión, en la letra A, tendré un programa que arranca una vez a la semana o una vez cada 15 días, que es el goteo, y algún día me van a coincidir. Bueno, el concepto es que mientras funciona la aspersión, también puede funcionar alguna otra válvula con otro tiempo de riego y con parametrizado, dijéramos, totalmente diferente. El ciclo, o coloquialmente lo que le llamaremos el ciclo, es realmente esa pequeña secuencia, con lo cual que tiene una hora de arranque. De alguna forma es dentro de los programas tendremos los ciclos. Es también la secuencia de estaciones, pero que disponen de una hora de arranque, con lo cual ejecutan, ¿no? y riegan las válvulas que tienen asignadas. Hay un ejemplo que os lo pongo porque a nivel de argot creo que se entiende mejor, y cuando a nivel comercial o a nivel pues, de catálogos de información técnica leemos y decimos, mira, un programador, la descripción, ¿no? La descripción de un programador con 3 programas independientes y 4 arranques por programa, ¿no? En el fondo esto estaríamos diciendo, un programador que tiene programas ABC, ¿no? Tiene 3 programas independientes, es como si tuviera 3 programadores metidos en la misma caja, totalmente cada programa con su potencial, y que cada programa tiene la posibilidad, por lo tanto cada letra tiene la posibilidad de activar hasta 4 horas de arranque. Con lo cual genero la posibilidad de 12 ciclos. Ciclos, como hemos dicho, es la secuencia de electroválvulas que se ejecuta porque le hemos indicado una hora de inicio, una hora de arranque. Simplemente porque luego, sin querer, hablaré rápido y hablaré tanto de ciclos como de programas, como de tiempos de riego, y así creo que unificar también el argot era interesante. Vamos a ver para programar lo que sería un programador, como mínimo necesitamos siempre conocer o decirle 3 cosas. Necesitamos conocer los tiempos de riego que queremos regar, con lo cual los tiempos de riego, a qué hora queremos empezar a regar, las horas de arranque, y la frecuencia, qué día o días queremos regar. Si un programador, un programador automático, hay gente que también le llama reloj, el reloj. Para que funcione una orden automática, le tenemos que decir como mínimo esas 3 cosas. Le tenemos que decir cuánto, que es ese tiempo, le tenemos que decir cuándo, a qué hora quiero que arranque, y cuándo, qué días en el concepto de frecuencia, cada cuándo, ¿no? Estas son las 3 funciones de los programadores, es decir, el programador, las funciones básicas de las 3 posiciones de los diales, o cuando son paneles también digitales, o sea, de estas de pantallas táctiles, veremos que las funciones serán pues, esos arranques, esas 4 horas de arranque que en este caso hemos dicho, los tiempos y los días. Y también veremos que siempre hay algún dispositivo o algún botón que me selecciona o me va saltando de programas, de letras ABC. Bueno,
En principio, Hunter, una de las cosas que también somos bastante ordenados en el sentido de que todos los programadores intentamos mantener el mismo concepto de dial con las teclas y las teclas de avance y de programación muy parecidos y más o menos conocido uno, conocidos todos. Evidentemente, mayor número de de estaciones, mayor potencial tiene el programador y algunas cosas cambiamos. El otro día, por ejemplo, ya veíamos que el ACC2 y el ACC, ¿no? Pues tienen un tipo de pantalla y el ACC2 ha cambiado también el tipo de dial, ¿no? En vez de ser un dial físico, pues tiene una botonera combinado con una rueda móvil, ¿no? Y Drawwise pues los tiene táctiles, pero los conceptos los seguimos manteniendo igual. Esta plantilla es bastante interesante y ahora la vamos a rellenar en un caso que he preparado práctico, que es, pues sería como una plantilla de todas esas posibilidades que podemos hacer, con lo cual vemos los 3 programas, vemos los 4 arranques, veríamos los 12 ciclos que hemos dicho y también veremos la posibilidad de asignar tiempos de riego diferentes en cada programa, porque hemos dicho que los programas son independientes. Vamos a aprovechar y vamos a utilizar el diseño que tenemos, que es una zona jardinada pequeñita con estas 8 zonas concretamente. Una de ellas es de goteo, la número 8, y luego veremos que hemos decidido que unas sean de MP Rotator y las otras de PGP. En este caso, la programación que haríamos de este espacio, teniendo en cuenta y habiendo analizado, ¿no? Pues algunas de las cosas que hemos comentado, pues como las horas de insolación, la separación que hemos hecho en la sectorización, en este caso no tiene pendiente, no tiene viento, con lo cual es más simple en este sentido, quizás no tendremos que fraccionar tanto, pero podemos hacer una programación tipo como esta que veis. ¿Qué haríamos? Bueno, pues en esa plantilla, pues de alguna forma lo que haríamos es colocar esas 8 estaciones, crearía un programa A que me gusta, pues montaría los MP Rotators. Aquí lo he hecho simple, 15 minutos, porque me interesaba, por una cosa que veréis después, pues la multiplicación, ¿no? Y hacer números redondos. Pero fijaros que como el rotator hemos dicho que tendríamos que aportar esos 30 minutos, o cuando hemos buscado la calculadora de riego nos ha dicho que no son 20, sino hay 30 minutos, sino que con 23 sería suficiente porque teníamos un riego muy eficiente y porque no teníamos viento y porque era una zona plana y tal. Veremos que aquí lo que he decidido es trabajar 30 minutos, pero que no los aporto todos a la vez, sino que los fracciono, con lo cual lo que hemos hecho es darle un arranque a las 23 horas y un arranque a las 5 de la mañana. Con lo cual, ¿qué hará? El día 1, 3 y 5, que en este caso el 1 es como si fuera lunes, miércoles y viernes, va a regar el programa A, que son los MP Rotators, y lo va a regar fraccionado en 2 veces. Primero a las 11 de la noche va a hacer una pasada y a las 5 de la mañana va a hacer otra, la columna del programa A. El programa B también lo he programado, pero en caso he aprovechado y lo he utilizado los martes y los jueves. He colocado las turbinas y aquí he decidido, porque he observado y he visto que 20 minutos la velocidad de infiltración, no me quedan zonas encharcadas y se comportan de forma perfecta, puedo regar los 20 minutos seguidos. Con las turbinas hay que ir con cuidado y aprovecho aquí para comentarlo, que tienen unos minutos en tardar en hacerlos a 360 grados. Y también hay un punto que si bajamos mucho los minutos y el tiempo de riego, pues no es del todo adecuado. Para que tengáis una idea, una turbina más o menos tarda unos 3 minutos en hacer 360 grados, más o menos, depende de los modelos, hay algunos que son 3 y otros que son algo menos, pero más o menos gira a una rotación lenta, relativamente lenta, que es bueno porque el agua la va aportando y va girando y va haciendo tal. Claro, si yo pusiera un tiempo de 5 minutos, pues igual daría una vuelta y media para entendernos, con lo cual las turbinas hay que ir con atención pues de no hacer tiempos menores de esos 8 o 10 minutos o 7, porque si no, no le damos tiempo ni a dar 2 vueltas. Por eso en este caso yo he tomado la decisión de hacer un solo arranque, con lo cual el programa B, que serán las turbinas, que tengo 2 sectores de turbinas, es la estación 5 y la estación 6, lo riego los martes y los jueves a las 23 horas, no sé si más o menos me seguís, la segunda columna, la columna del programa B, y van a regar solo 20 minutos. Y después he hecho un tercer programa, aprovechando que lo tenía,
que como es del goteo, yo no quiero regar un día a la semana, sino que quiero regar cada 15 días, con lo cual he utilizado esa función de intervalo, podría también ponerle 20 días o 30, pero cada 15 días ya me parece bien regar. Y en este caso, pues un tiempo de unos 60 minutos y con una hora de arranque determinada. Esto es una programación básica de un jardín particular, pero estoy aprovechando el potencial que me da el programador, porque fijaros, cada letra de cada programa riega a frecuencias diferentes. Uno riega, unas cosas riegan 3 días, o igual en época de máxima necesidad en julio voy a hacer que rieguen cada día, otro riega 2, el otro riega cada 15, con lo cual domino perfectamente la frecuencia. Estos programas A, B y C también se puede repetir el tiempo de riego, con lo cual imaginaros que en vez de tener un programa B solo para las turbinas, lo que quiero hacer es un programa de suplemento, que de vez en cuando lo activo y de vez en cuando no lo activo, con lo cual podría también asignar tiempos de riego a la columna. O sea, las estaciones se pueden repetir y puedo asignar tiempo de riego en cada programa o en cada columna. Resumiendo, viendo la programación que hemos visto antes, veremos que tenemos un programa de MPs, que el tiempo total del ciclo es 1 hora, pero que el tiempo total del programa son 2 horas, porque le hemos dado 2 arranques. Acordaros que eran las 23 horas y las 5 horas de la mañana y 3 días de la semana. El programa B, en cambio, pues es de PGPs, es un tiempo total de ciclo de 40 minutos y coincide, porque solo tiene un arranque, que el tiempo del ciclo es igual que el tiempo total del programa B. Y en este caso una frecuencia de 2 días de riego. Y el programa C es un riego por goteo que he decidido 15 días de frecuencia. Igual hay una temporada, una época del año que evidentemente el programa C estará en off, es decir, estará anulado, porque igual la vegetación solo necesita un pequeño apoyo de riego en época de máxima necesidad y en cambio en parada invernal pues no necesita riego, con lo cual eso es lo que tendremos que también ver y conocer bien la vegetación y el oficio ya de jardinería y de conocer el verde, o sea, conocer cómo se comporta la vegetación. Y en este caso, pues el tiempo de riego total coincide con el del ciclo porque solamente tiene 1 hora de arranque. Hasta aquí habríamos visto un poquito todo esto de el argot, estos conceptos más generales, cómo asignar esos tiempos de riego, esa herramienta buena de la calculadora de riego que nos hace una orientación, conocer que tengo que fijarme y estar en observación y conocer mi instalación e investigar ese sustrato, ese terreno, ese pendiente y sobre todo también fundamental el mantenimiento y esa observación puntual. Ahora veremos cómo podemos un poco rizar el rizo, es decir, hasta ahora lo que hemos hecho es una programación, dijéramos, básica, jugando tiempos de riego y frecuencias adecuadas y jugando los programas y asignando a diferentes programas y así tener esa independencia y esa autonomía de cada programa. Y ahora veremos un poquito más esas funciones múltiples, funcionalidades múltiples, perdón, que serían pues esas funciones bueno, pues un poquito más extras que tienen los programadores. Como os decía, vamos a explicar algunas de las básicas, pero en función de los programadores, repito, mayor número de estaciones, como gestionar mayor número de estaciones es más complejo, pues el programador irá aumentando de funcionalidades, con lo cual también será más complejo y más completo. Vamos a ver algunas de estas funcionalidades. Algunas las hemos visto, pues los múltiples arranques, variaciones porcentuales que veremos, ciclo y remojo, es fraccionar el riego, por intervalos, días, asignación de días, días de no riego, también importante, demora entre estaciones, que veremos que también, aunque tiene aplicaciones hidráulicas, también podrá tener alguna aplicación en zonas mal drenantes, instalación de sensores, que le daremos inteligencia a esos programadores y después también dentro de los sensores esa también selección individual de los sensores. Esa lista sería mucho más larga, pero bueno, como os he dicho, es un poco unas reflexiones y un poco la idea de estas buenas prácticas
es también a nivel bueno, pues reflexivo y básico. Evidentemente hay algunas funciones bueno, que también nos acaban de ayudar en algunos programadores concretos. El ajuste estacional es simplemente una variación porcentual que nos permite de forma global subir o bajar, con lo cual es reducción o de aumento, los tiempos de riego. Con lo cual, una vez yo tengo parametrizado o tengo ya asignado aquellas frecuencias y aquellos tiempos de riego de referencia de esa época de máxima necesidad, yo podré ir ajustando esa curva, si os acordáis, esa curva de evapotranspiración que es a lo largo del año y podré jugar con esa variación porcentual. Con lo cual, en vez de aplicar media hora, pues si hago una reducción, pues igual regaré 25 minutos. Y la gracia es que tocando solamente en una función del dial, ajusto, con lo cual subo o bajo los tiempos de todo mi programador. Cuando tengo programadores ya de un número X de estaciones, pues a partir, no sé, de 20 o para arriba, esas funcionalidades son también muy interesantes porque nos facilitan mucho el mantenimiento y sobre todo ahorro también de tiempo en manipulaciones del programador. Otra función también interesante es el ciclo y la infiltración. Es una función que se llama ciclo infiltración, el nombre pues, es el que es, igual no es fantástico, pero yo os lo explico. Es una función que me permite dividir el tiempo de riego y es una función específica para estación. Es decir, yo puedo tener un jardín y tengo una estación con mucho pendiente. La número, pondremos que es la número, bueno, pues la 8, ¿no? Y esa estación, al tener mucho pendiente, he observado que cuando yo riego todo el tiempo de riego que debo de aplicar, el agua se me pierde por escorrentía. Yo puedo hacer dos cosas. O puedo generar 2 horas de arranque, es decir, fracciono todo el ciclo y lo que hago es repetir el ciclo 2 veces y le digo, mira, tú en vez de regar 20, haces una pasada de riego y riegas 10 y al cabo de unas horas vuelves a regar otra pasada, otro ciclo, otra hora de arranque y riegas otros 10. Esto es una opción. Pero si la problemática solo la tengo en una estación y solo me hace falta en esa estación en concreto y he observado que tengo que regar poco tiempo porque realmente tengo mucho pendiente y la erosión y aparte la escorrentía por gravedad, lo que puedo hacer es dar de alta esa función exclusivamente para la válvula afectada. Con lo cual, si seguimos el ejemplo de 20 minutos, yo en tiempo de riego le he puesto que quiero regar 20 minutos. Pero aquí es como una segunda orden que le diré, muy bien, esta estación te he dicho que riegues 20 minutos, pero de los 20 minutos no me los riegues los 20 todos seguidos. Riegamos de 10 en 10 o de 5 en 5. Yo le digo el tiempo del miniciclo, del ciclo, es decir, cómo va a fraccionar el tiempo total. Y luego también lo puedo decir, que es este concepto de infiltración o este tiempo de espera, que es cuánto tiempo como mínimo tengo que estar entre que repito un miniciclo, es decir, aporto esos 10 minutos y después los vuelvo a repetir. Porque claro, si lo hago seguido es como si ya lo hiciera continuo. Con lo cual yo le puedo decir, mira, asegúrame que primero harás una pasada y regarás esos 10 minutos, que estarás como mínimo un cuarto de hora y que luego volverás a aplicar esos 10 minutos. Es una función muy interesante porque afino mucho y solamente aquellas zonas donde tengo problemas de compactación, tengo problemas de infiltración o claramente zonas con pendientes significativos donde el agua tengo problemas de, bueno, de aprovechamiento y físicamente se me va. Hay otra función que también puede tener un uso interesante, que es el retraso entre estaciones. Todo este tipo de funciones están en el manual y hay que leer las instrucciones, pero lo digo porque son funciones ocultas. Muchas de ellas hay que tocar un botón al mismo tiempo que toco una tecla o giro el dial apretando un botón, con lo cual son funciones que les llamamos avanzadas o ocultas y es recomendable pues, leerse el manual, porque nuestros programadores son tan sencillos que a veces caemos a la tentación de ser autodidactas, programarlos sin leer instrucciones y entonces a veces nos perdemos alguna función de estas escondidas. Esta función de retraso entre estaciones no es nada más que poder asignar un tiempo de espera dentro de un ciclo. Es decir, riega la 1, para la 1, está unos minutitos parado, riega la 2, acaba la 2, está unos minutitos parados. La demora de tiempo que ponemos siempre es la misma, O sea, entre estaciones siempre va a ser el mismo tiempo
que es el tiempo que voy a asignar. Pueden ser segundos o pueden ser hasta, bueno, depende del modelo, pero hasta las 4 horas. Esta función tiene muchas funciones más hidráulicas, más de ayudar a cerrar las electroválvulas o la recuperación de pozos o de depósitos. Pero aquí también, si yo le pongo un tiempo de espera, podría solucionar también un problema de algún tipo de pendiente o de falta de drenaje o zonas que me mojan, zonas colindantes con otras, es decir, que el cruce de una válvula cruza con la otra, con lo cual yo quiero que realmente la riegue la 1 y esté un tiempo parado, antes no arranca la 2, con lo cual es una función que también la tenemos disponible y que nos puede ir bien en algún caso. Otro tema que hemos comentado es que todos los programadores les podemos enriquecer colocando sensores, veremos alguna cosita, y evidentemente hay una función de selección individual del sensor por estación, con lo cual es una aplicación muy interesante porque yo puedo poner un sensor de lluvia, pero como veis en la foto, esta estación está dentro de un invernadero o una zona interior o un patio, bueno, parece un cubierto así como una celosía, y este no le afecta a la lluvia, con lo cual esta estación le diré que ignore la orden del sensor, con lo cual la selección de sensor es programable individual por sensor, incluso en los programadores también de gama alta, todos los sensores están vinculados a los programas, con lo cual igual pues yo le podría decir que los programas de goteo nunca tengan en cuenta el pluviómetro y en cambio sí que tengan en cuenta la sonda de humedad, porque la sonda de humedad la he puesto expresa para los sensores de goteo, ¿no? A 40 centímetros de profundidad, con lo cual si conocemos las funcionalidades le sacaremos más partido, que en el fondo es un poco el objetivo de la charla de hoy. Otras funciones que nadie utiliza y que son muy prácticas son la configuración de días inactivos. Es decir, la mayoría de los programadores disponen de alguna función que es que temporalmente y de forma por un número definido de días puedo parar el riego. Con lo cual no tengo que ir 2 veces, una a parar y otra a acordarme y volverlo a poner en marcha, sino que le puedo decir, mira, hoy ha llovido y te doy una orden de 4 días de paro, pero tú solito, cuando haya pasado esos 4 días, el 5.º día, el programador se pone otra vez disponible, en marcha, que sería disponible para que ejecute la programación programada. Hay algún caso que la aplicación es como este tipo que os he explicado, que es el parado de lluvia, y en otros casos son días inactivos por eventos o por periodos, con lo cual esas épocas de no riego, yo puedo decirle, mira, pues este es 87 días sin riego, con lo cual, bueno, pues defino el periodo. Veremos también que como programadores más digitales, o que tienen plataformas o que tienen conectividad o que son softwares o Bluetooth, todas esas funcionalidades bueno, pues son más fáciles y las vamos enriqueciendo, son más potentes. Pero programadores pequeñitos de dial también tienen estas funcionalidades. 2 o 3 ejemplos así prácticos para que veamos que estas funciones, claro, porque tenemos tantos programadores que no las podemos explicar todas, pero por ejemplo, el node Bluetooth tiene una función que es que podemos programar la variación porcentual, pero mensual. Por lo tanto, yo puedo programar los 12 meses a la vista. Incluso, porque ahora lo hemos mejorado, incluso podemos hacerlo desde 0 a 360, con lo cual yo le puedo decir que enero 0, por lo tanto es decirle que enero quiero que esté parado, febrero 0, marzo que me trabaje ya el 25% del tiempo que tenía puesto de referencia, en abril el 40%, en mayo ya el 80% y en junio y julio pues ya el 100% del tiempo. Con lo cual, fijaros que lo que estoy haciendo es representando esa curva que hemos visto de lo que sería la evapotranspiración anual, con lo cual esta funcionalidad pues me da la posibilidad de ajustar mensualmente e incluso anular mensualmente el periodo de riego
con lo cual, bueno, pues me acerco al objetivo y al ideal. Otros ejemplos son, pues, también enriquecer, como os decía, sondas de humedad. También en el nodo de Bluetooth hemos incorporado, porque esto con los probadores de pilas antes no podíamos hacerlo y ahora sí, pues una sonda de humedad, con lo cual el teléfono vemos la humedad, el nivel, la sensibilidad y luego le podemos decir en qué punto anulamos el riego. Otro ejemplo que ayer vimos, porque ayer hablamos de los sensores, ¿no? Pues es un sensor que le llamamos SolarSync, que mide la radiación solar y la temperatura y que lo que hace, en resumen, es modificar el tiempo de riego, igual que la variación porcentual. Pero en vez de ir yo en persona y tocar y decirle, mira, baja 80%, baja 70%, él lo hace de forma autónoma y automática. Con lo cual hará este ejemplo. Por ejemplo, tendríamos 4 zonas y están regando 30 minutos cada zona, pues con un total de 2 horas ese ciclo de riego, porque está trabajando el 100% del tiempo que le he asignado. El SolarSync lee que hemos estado en un periodo de nubes, con lo cual ese coeficiente, que no es un valor de evapotranspiración, porque simplemente mide esa temperatura y esa radiación solar, pero sí que tiene este pequeño coeficiente que lo que hace es de reducción en este caso y me dice, mira, pues en vez de regar esas media hora, vas a regar 20 minutos, con lo cual de forma automática y autónoma y diaria, perdón, hace la reducción del tiempo, con lo cual es un ahorro directo y una buena gestión, ¿no? Claro, a medida que la tecnología va llegando, pues claro, todo vamos rizando el rizo, ¿no? Entonces, por ejemplo, HydraWise es un gran ejemplo de programación y de control. Es una plataforma que tenemos con los programadores Wi-Fi que se conecta con datos climáticos, con lo cual ya no es esa sensoría y esos sensores, sino que hacemos una geoposición. Por lo tanto, ya no nos inventamos esa zona climática, sino que coge los datos reales de Madrid y de la disposición de estaciones meteorológicas que tiene alrededor, con lo cual esos datos son cambiantes y se van adaptando a lo largo de los 365 días del año. Tendremos parámetros climáticos que le podremos dar órdenes de sí o no, es decir, si pasa esto, pues no ejecutes el riego. Tendremos también la posibilidad de trabajar incluso con programa inteligente por ET, que le llamamos, que aquí sí que coge el valor de evapotranspiración de esas estaciones meteorológicas y de alguna forma el programador piensa solo, con lo cual él decide cuándo tiene que regar, ¿no? Y de alguna forma nos está aportando esa dosis de agua con la frecuencia que él considera, adaptándose a la evapotranspiración. Eso es lo que trabajamos por balance hídrico, porque también tiene en cuenta las entradas de lluvia y después también por déficit. En el fondo lo que hace es esa evapotranspiración que os he explicado al inicio, es decir, esa agua que la planta va perdiendo, llega un momento que la tengo que reponer. Entonces, en este caso, HydraWise decide, ahora es el momento de aportar esa agua. Hasta aquí, es decir, ese concepto es hasta aquí y ya no puedo aguantar más, por lo tanto tengo que reponer todo lo que había perdido y trabaja con déficit y cuando ya he perdido X cantidad, tomo la decisión de reponer como os digo. Un poco sería la excelencia, ¿no? de esa programación o de esas buenas prácticas. Al final, más tecnificado, menos tecnificado, lo que perseguimos es intentar acercarnos al ideal, que sería pues, a esa curva pintada de color rosa. La montaña gris lo que nos está indicando son las necesidades hídricas anuales a lo largo, dijéramos, de los meses, de los 365 días de la vegetación. Evidentemente, cada planta sería una curva, esto es una simulación y el resumen de cada planta, sus necesidades hídricas a lo largo del año y nosotros seguimos la programación intentando afinar y acercarnos realmente a sus necesidades. Claro, si vemos la raya amarilla, la raya naranja, veremos que estamos un poco dispares del objetivo, ¿no? Con lo cual, ahí estamos generando sobreriegos, ¿no? Que es una de las cosas importantes a evitar. Ya no por el gasto de agua, evidente, y hacer una mejor gestión, sino, como os decía antes, por los problemas añadidos del sobreriego y el encharcamiento. Y con esta foto acabo, que creo que es interesante e invita a la reflexión.
y invita a la reflexión de varias cosas. Hoy hemos hablado de las buenas prácticas de programación. En esta foto pues podríamos decir muchas cosas. Seguramente hay defecto de instalación, de mantenimiento, de regulación, evidentemente de compactación, porque el terreno pues tiene un mantenimiento determinado, pero para mí lo más grave es también la falta de observación y de dejadez, ¿no? Porque igual este sector en concreto está realizado de difusión, nadie sabe que era difusión, alguien lo ha programado y le ha puesto 20 minutos de riego media hora y se ha quedado tan ancho, con lo cual tenemos un encharcamiento y un desbordamiento casi, ¿no? Bueno, esto es lo que os quería contar. Acordaros de esta herramienta, bueno, que puede ser una ayuda. También en Internet o online existen también cosas parecidas a estas calculadoras, incluso hay departamentos agronómicos que, aunque hay cosas más de agricultura, pero también no intentan acercarse a esos cálculos. Hay cálculos que se utilizan más a nivel también concepto volumétrico y concepto más semanal. Nosotros trabajamos mucho, dijéramos, la frecuencia de corto, pues qué día o qué frecuencia, lunes, miércoles, viernes, todos los días. Agronómicamente a veces se trabaja más en volumen global y en aportaciones de dosis de riego semanales, con lo cual las tendría que dividir. Pero es una buena herramienta, la tenéis online y un poco lo que podéis entrar en la página web y no hay que descargar nada, sino que es un aplicativo que entras y te lo guarda. Como es en la zona privada, incluso tiene memoria, con lo cual te va guardando que si yo he entrado y dado de alta unas estaciones, pues tienes pues ese pequeño archivo, esa pequeña carpeta dada de alta, ¿no? Pues por lo tanto, bueno, puede ser interesante. Luego también acordaros de esa zona privada que tenemos una zona de formación, que también hay formaciones online, no en viva voz como las que estamos haciendo hoy, pero bueno, son formaciones también interesantes, muy fraccionadas, monográficas. Hay cosas de diseño, hay cosas de materiales, hay cosas de mantenimiento, con lo cual os animo también que si queréis entrar y realizar alguna de ellas. Esto es lo que os quería contar hoy. No sé si Gonzalo, que me hace así un poco el backup, gracias Gonzalo. No sé si ha habido alguna consulta o alguna cosa en el chat. Sí, hay algunas, las he dejado todas para el final. Gracias. Pregunta Julio que cuando utilizamos la calculadora de tiempos de riego, ¿en qué unidad se mide la eficiencia de riego? Se puede cambiar y la puedes tú añadir, pero cuando tú seleccionas el emisor, el coeficiente de uniformidad te sale automático. Y entonces lo puedes reescribir dentro y es 0, o sea, en la unidad de 1, para entendernos. Bueno, no sé si me he explicado con la unidad de 1. Quiero decir que no es porcentual. O sea, en el caso de pues, tener de una uniformidad pues, del 70%, no me dice 70, sino 0,7. ¿Sí? Pero viene predeterminada. Es decir, en el menú que yo elijo el emisor, en el emisor ya me da hay unas opciones de escoger entre diferentes pluviometrías, es decir, dentro de un mismo turbina, pues veremos que ahí hay todas las pluviometrías y luego por defecto cuando elijo difusión, elijo turbinas o elijo MP Rotators, ya me asigna un coeficiente de uniformidad. Pero que claro, ese es, entre comillas, el teórico por ese supuestamente emisor, pero se puede entrar y lo puedes cambiar. No sé si con eso queda respuesta a la pregunta. Vale, hay otra pregunta que me imagino que será de alguno de los diagramas que has enseñado con una programación de riego, que te preguntan que si la estación 2 no riega. Pues igual hay un error. La estación número 2, a ver, si queréis voy atrás. Sí, porque además hay otra pregunta también más adelante que pregunta que si podemos volver a la diapositiva del ejemplo de la ficha de riego. Vale, pues volvemos. Estoy viendo, ¿lo estáis? ¿Vais viendo que voy atrás? Sí, se ve. Salvo error que podría ser, pues la 2 no riega porque
porque se me ha movido, pero sí que debería tener 15 minutos ahí. Muy, bueno, gracias, muy observador. No, la 2 supuestamente debería tener 15 minutos o mejor, realmente yo he puesto 15 minutos porque aquí me interesaba hacer la multiplicación rápida y hacer 4 por tal, no sé qué, 1 hora de riego y tal. Pues ahora podría decir, mira, está averiada o la he anulado, con lo cual no forma parte del programa A, pero realmente me la he dejado, ¿eh? Gracias. Antes también he corregido que también me había confundido el jueves y el viernes, o sea que gracias. Otra cosa importante, fijaros un segundo, aquí he puesto 15 y he puesto 20 porque fijaros que los números los he hecho fáciles. Hemos dicho que ese tiempo teórico son media hora de los rotators, he puesto 15 minutos y 2 veces. Evidentemente, aquí no he afinado, es decir, yo debería de darle diferencia a aquellos sectores que están en el pasillo y que realmente tienen menos horas de insolación, con lo cual ahí igual con 12, 13 minutos tendría suficiente. Gracias. La otra pregunta referente a la plantilla. Bueno, solo ponía que si podías volver a la plantilla, no preguntaba más. Vale. Bueno, la plantilla está sobrescrita. ¿Ver algo de la plantilla o...? Sí. Mira, esta plantilla, para que veáis el... Porque a veces sí, hay bueno, cosas Marco me dice que sí, que ya está, que gracias. Me imagino que sería que querría copiar algo, ver algo. Sí. Vale, mira, esta plantilla está recuperada de un manual de un usuario que, por cierto, ya está descatalogado, que yo, no sé, en mi mente me acordaba que estaba y ayer noche la busqué, porque es muy simple, pero es muy visual. Y este concepto de 3 programas, 4 arranques, 12 ciclos, los tiempos, con esta plantilla se ve muy bien, con lo cual bueno, es interesante. ¿Alguna pregunta más? Vuelvo. Sí, hay unas cuantas. Bueno, esta contesto yo ya sobre la marcha. En el caso de SolarSync, si tenemos programado un riego por goteo abundante una vez por semana y justo el día de riego está nublado, ¿el sistema tiene en cuenta la medida de ETP de todos los días de riego o solo del día en que se ha de regar? Bueno, la respuesta es que cuando se utiliza SolarSync todos los días se tienen que... O programas todos los días como días de riego y entonces te va a ir haciendo la variación todos los días porque no tiene en cuenta los días de no riego, no los tiene en cuenta. O si sabes que vas a regar un día sí, un día no, a la hora de programar el tiempo de riego vas a tener que duplicar los tiempos de riego para que cuando le toque regar tenga en cuenta que es el riego de los 2 días y que sobre eso aplique el porcentaje del segundo día. No va a aplicar el del primer día. O sea, va a ajustar el porcentaje de riego del programador cada día, con lo cual, bueno, pues tenemos que contemplar nosotros esos días en los que no va a haber riego, que tendremos que sumar el tiempo de riego al día que sí se va a regar. No sé si lo he explicado. Y yo añadiría aquí, Gonzalo, que atención también, que me imagino que la pregunta viene por eso un poquito, cuando el motivo de días de no riego es por un tema de vandalismo, los famosos viernes y sábados. Con lo cual, no es que diga un día sí, un día no riego y doblo el tiempo, sino que tengo que tener un poco ahí la vista porque estaré 2 días sin riego. Con lo cual, igual tengo que hacer un programa extra o alguna cosita para compensar. Que no sé si la pregunta también va en ese enfoque de días de no riego por vandalismo o por fin de semana. Bueno,